Mis hermanos queridos, un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Por la gracia y misericordia de Dios, vamos a continuar estudiando el Evangelio, en este caso el Evangelio de Lucas. Ya hemos iniciado el capítulo número 23 en el contexto de los juicios del Señor, los juicios primero delante de los sacerdotes, Anás y Caifás, y en una segunda parte los juicios delante de los gentiles de Pilato y el que vamos a ver hoy delante de Herodes. Herodes. Y fíjate que la semana pasada concluíamos un poquito con las palabras del mismo Pilato. Jesús es presentado ante Pilato. Jesús es presentado, Pilato lo escucha, Pilato lo indaga acerca de quién es, no recibe respuesta. Y la conclusión de Pilato era que él no tenía ningún delito de que acusar a ese hombre, menos de un delito grave que como consecuencia tuviera la muerte. Ahí en Lucas 23:4 lo leíamos. Y el 5, los sacerdotes y todas estas personas del Sanedrín seguían porfiando, señalando a Jesús como alguien que está alborotando la nación, está enseñando desde Galilea hasta aquí. Pilato se hallaba en una situación, a su modo de ver, difícil, ante un gran dilema, porque aparentemente él perdía con cara y perdía con sello. Perdía si soltaba a Jesús, porque eso crearía un ambiente delante de los gobernantes de Israel muy difícil. Lo podían acusar de proteger a alguien que decía ser un rey alternativo y podía finalmente ser hasta llevado a la cárcel o destituido de su cargo. Y por el otro lado, si no soltaba a Jesús, él sabía en su conciencia que Jesús no era culpable de esos delitos, no le importaba mucho su conciencia, pero sí le importaba la impopularidad que delante del pueblo pudiera surgir por acusar a Jesús, al quien muchos tenían por inocente. Entonces se hallaba entre ese dilema y escuchó una palabra acá que le llamó la atención. Era que Jesús, y vamos a empezar aquí en el versículo 8, era que Jesús vivía en Galilea, vivía en Galilea, o se creía que su lugar de nacimiento era Galilea, pero su trabajo ministerial se desarrolló mucho en Galilea. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, subrayamos aquí Galilea, preguntó si el hombre era que Galileo. Ya le dijeron sí. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque dentro de todas esas artilugios judiciales romanos, administrativos dentro de Roma, pues se le había dado parte de ese territorio para que lo gobernara Herodes, que era una persona diligente. Herodes lo tenían muchos por grande por buscar el establecimiento de un mejor templo, haber construido la ciudad de Séforis, donde seguramente Jesús con su padre trabajaron en algún momento. Están en todo eso, había traído mucha prosperidad al pueblo. Herodes, en medio pues de todas sus locuras, era una persona diligente como rey. Era una persona diligente como pues servidor público de Roma delante de esa responsabilidad que tenía con la parte norte, con Galilea. Y pues él realmente vivía en Capernaum. Entonces, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, de donde Herodes tenía autoridad, fue remitido allí, le remitió a Herodes. En aquellos días también estaba en Jerusalén. O sea, Herodes estaba en Jerusalén por la Pascua, seguramente. Estaba allí, Pilato lo sabía, y él encontró ahí la salida a su dilema. Yo no soy el que lo va a juzgar, lo va a juzgar. Es el que tiene la jurisdicción sobre él, que es Herodes. Herodes, que había sido, como le digo, un gran gobernante, que había heredado
de su padre la manera de gobernar al pueblo, de su padre Herodes el Grande, el cual persiguió al Señor Jesús para matarlo cuando era un bebé, y consecuencia de ellos pues muchos infantes, muchos bebés fueron asesinados, y que finalmente después de la muerte de Herodes el Grande recibe pues la comisión de seguir gobernando. Era un político y era un estadista ante todo. En medio de todos esos antecedentes, mis hermanos, es que Herodes recibe a Jesús y tiene la oportunidad, que una gracia de Dios, de estar delante de Jesús. Entonces quiero que veamos una cosa particular, y eran las ideas que Herodes tenía sobre el Señor Jesús, que se van a ver expuestas aquí, y que como consecuencia pues trajeron finalmente su perdición si no se arrepintió, porque las ideas, sobre todo las ideas que tenemos sobre Dios, sobre Jesús, tienen consecuencias. Entonces yo le propongo que podamos ver bajo este título las ideas erróneas sobre Jesús. Y veamos 3 puntos: la recepción de Herodes, el interrogatorio de Herodes, el menosprecio de Herodes. Entonces vamos a empezar hablando de la recepción de Herodes, porque nos lleva a un punto bien particular, mis hermanos. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Es aquí arrancamos el primer punto, hablando de cómo recibió Herodes a Jesús. Se alegró mucho, pero había un propósito en esa alegría, porque había oído de muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Hasta aquí ya se nos hace evidente las verdaderas razones de Herodes. Herodes no tenía una razón espiritual, no tenía ninguna razón de buscar a su creador y el que podía ser su salvador. No, la razón era simplemente curiosidad, y por eso se alegró. Fíjense que mucho de lo que se nos dice en la Biblia de Herodes se nos dice acá en el Evangelio de Juan. Es más, esta parte del juicio sobre Jesús por parte de Herodes es exclusivamente del libro de Lucas. Y mucho de lo que se nos dice acá es en el libro de Lucas, donde se va a exponer. Tal vez dije Juan antes, no, es del parte del libro de Lucas. Por ejemplo, que Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. En un momento después, acuérdense, Herodes fue el asesino de Juan el Bautista, del primo de Jesús, como les dije, por las denuncias acerca de su adulterio, y ante una apuesta que hubo allí entre Herodes y su sobrina. Finalmente terminó Juan el Bautista asesinado, pero empezó la figura de Jesús a ser más resplandeciente, creció su popularidad. Y por eso Herodes pregunta por Jesús, porque estaba perplejo, porque muchos le decían que este Jesús que predicaba, este Jesús era la resurrección de Juan el Bautista. Aquí en Lucas 9:7-9 también dice que podía ser la resurrección de Elías, o alguno de los antiguos profetas. Y Herodes se pregunta: Juan, yo lo hice decapitar, ¿quién pues es este que oigo del que oigo tales cosas? Y él procuraba verle. O sea, la curiosidad de Herodes por Jesús ya viene de tiempo atrás. Ya viene de tiempo atrás. Y hasta tal punto llegó su curiosidad que empezó a buscarlo, tal vez intensamente, sin tener el resultado de encontrarlo. Porque dice en Lucas 13:31 y 32 que en ese tiempo algunos fariseos le dijeron a Jesús: sal de aquí si quieres vivir, Herodes te quiere matar. Jesús respondió: vaya y díganle a este zorro, a este astuto, en el contexto, que seguiré haciendo mi obra, pulsando demonios, andando gente hoy y mañana, y cumpliendo el propósito que finalmente sería ir y resucitar. Sería ir y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Entonces fíjate que todas estas relaciones de Herodes
era porque con Jesús partían de ahí, de que Herodes quería tener un encuentro con Jesús, pero Jesús sabía realmente cuál era el propósito de ese encuentro, y era la curiosidad. No buscaba otra cosa, sino por la curiosidad. Y ahí viene esto que les digo, mis hermanos, sobre la percepción errónea que tanto Herodes o cualquier persona puede tener sobre Jesús, sobre quién es Jesús, sobre tenemos ideas acordes bíblicas sobre quién es Jesús, o simplemente lo dejamos al imaginario que nos han contado desde pequeños o que escuchamos en algún lado, o a lo que nosotros nos gustaría. Yo quisiera que Jesús fuera de esta manera, y empezamos a construirnos nuestro propio Jesús. Y si ese Jesús es diferente del que dice la Biblia, lo podemos llamar idolatría. Y a seguir a Jesús no por las razones adecuadas, que es recibir su gracia, su misericordia para el perdón de pecados, porque para eso vino a buscar a los pecadores, para salvarlos, sino a buscar otras cosas de Jesús, otras cosas mucho menos importantes, de las que podríamos llamar las verdaderas razones para Jesús, para seguir a Jesús. Fíjate que lo mismo pasaba con Pilato, lo mismo pasaba con el Sanedrín, con Caifás y Anás, los principales. Cada uno tenía una idea y un prejuicio contra Jesús que lo llevaba a buscarlo o a rechazarlo, o a tener una idea de que simplemente tal vez era un hombre inocente, como la tenía Pilato. Y en general, mis hermanos, cada una de las personas tenemos ideas, y ojalá nuestras ideas como creyentes sean todas bíblicas, sean apoyadas por la escritura, de quién es y qué es lo que hace Jesús y a qué ha venido, y también de lo que ha prometido o no ha prometido. Porque, mis hermanos, los prejuicios, el rechazo o la aceptación vienen de un corazón que no lo está buscando realmente, sino va detrás de ese imaginario. Y muestran su rechazo, depende de lo que tengan en la cabeza acerca de Jesús, de muchas maneras, no solamente a través del ateísmo o del gnosticismo en sí, sino la muestran a través de muchas veces de decir en las palabras sí, yo creo, pero ese yo creo no produce las consecuencias naturales que esperaríamos de un creyente, y no que haya perfección, pero sí haya una tendencia de estar buscando al Señor por lo que Él realmente es. Porque delante del Señor no se puede ser neutral, mis hermanos. Solo hay dos tipos de personas: las que se pierden o las que se salvan. O como dice textualmente ese versículo, las que se están perdiendo o las que se están salvando. Cada uno de nosotros estamos en uno de esos dos grupos. Y es bueno que tengamos estas reflexiones acerca de nuestro pensamiento sobre quién es Jesús. Entonces ya vimos que Pilato estaba muy curioso de los milagros, de las acciones sobrenaturales. Para él Jesús no era más que un milagrero, un mago o alguien que simplemente hacía unos trucos y podía engañar a la gente y recibir alguna manera de reconocimiento por eso. Y de esa manera lo trató. De esa manera lo trató y se creyó con la autoridad como rey de que Jesús respondiera pues a sus deseos, a sus deseos. Y cuando no encontró respuesta a sus deseos, pues simplemente no le importó más. No había nada espiritual, estaba buscando que Jesús le dijera nada, porque su corazón estaba completamente envuelto en un lago cenagoso en ese momento. Y fíjate que ahora viene un interrogatorio, y esa es la segunda parte de, 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 de esta meditación que estamos haciendo. Herodes, mis hermanos, hace un interrogatorio, y podríamos pensar que es un interrogatorio bastante grande, pero no.
Fíjate que es el versículo 9. Y le hacía que muchas preguntas. ¿Qué preguntas podía haberle hecho Herodes a Jesús? Pues nos imaginamos, o yo me imagino, que preguntas acerca de los milagros y de todo lo que llegaba a los oídos de Herodes acerca de Jesús, de cómo resucitó a Lázaro, o cómo multiplicó los panes, o cómo convirtió el agua en vino, o cómo sanó esta enfermedad a una mujer encorvada. Bueno, X, Y, Z cantidad de cosas que Herodes tal vez había oído sobre Jesús. No la sabemos, no la sabemos. Simplemente él hacía muchas preguntas, muchas preguntas. Y las respuestas de ese interrogatorio fueron una cosa que ya hemos visto, pero él nada respondió. La respuesta del Señor Jesús fue silencio. Y el silencio dice mucho, mis hermanos, porque Jesús tal vez se pregunte a alguien, oye, ¿por qué no aprovechó para predicarle? Jesús conoce los corazones, mis hermanos, y sabía que no se debe responder ante alguien que tiene un corazón malicioso, un corazón que no está dispuesto a recibir las verdades espirituales, como fue el de Pilato, como fueron los sacerdotes a los que el Señor Jesús les dijo, si yo les hablara y ustedes no me van a creer, entonces no tiene ningún sentido. Mis hermanos, el Señor que está buscando corazones contritos y humillados delante de él. Y ahí empezó a cambiar Herodes, que lo había recibido con mucha alegría y mucho gozo por tener al Señor Jesús ahí y poderle preguntar. Empezó ese aparente simpatía, se empezó a volver rechazo. Porque Herodes se desanimó. Y hoy muchos de los que se desaniman, o los que nos podemos desanimar con el cristianismo, es porque el cristianismo no responde a nuestras expectativas. Entonces muchos empiezan en la vida cristiana con una expectativa sobre lo que va a ser la vida cristiana, y esa persona se estrella cuando sabe que no era de este modo, que no significaba carro, casa, beca, no significaba salud perfecta, no significaba que no ocurrieran cosas desagradables, no significaba que no ocurrieran cosas que no quería que ocurrieran, no significaba que en esta tierra viviéramos en una burbuja de todo lo perfecto, y las personas se desaniman. Y por eso muchos tratan hoy en las iglesias de atraer a la gente y de mantener a la gente, dándoles promesas acerca de la prosperidad, de la salud, de lo que va a hacer estar bajo la protección del Señor. Y el Señor tiene tal vez un plan diferente. Y lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cómo fue esa relación del Señor con todo lo que le sucedió a esas primeras familias, o a esos primeros cristianos que vivieron bajo persecución, en muchos casos durante mucho tiempo. Es cuando las personas ven eso, se estrellan con una idea errónea ante Jesús, porque no va a satisfacer ni nuestra curiosidad, sino el Señor hace lo que vino a hacer, a buscar y al salvar lo que se había perdido. Porque los hombres somos fácilmente como niños, que nos aburrimos con un juguete que se nos da, como hacen los niños, y ya queremos otro juguete y otro juguete, y por eso la casa termina llena de juguetes. Por eso la tarea de la iglesia, mis hermanos, no es hacer otra cosa sino ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y bautizar. Y de eso se trata, que la iglesia sea una columna y un baluarte de la verdad. Y es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado, de todos modos. Es el ejemplo que Él nos está dando. Y fíjate el versículo ahí, número 10, que, que nos dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
o acusándole con muchas ganas. Ahí seguían los sacerdotes y los escribas al lado de Herodes y de Jesús, unos acusando al otro delante de Herodes. Y llamó también la atención, de nuevo, nunca se defendió delante de los suyos, porque el Señor tenía ya claro, como dice Hebreos, tenía claro el gozo puesto delante de él, que lo sacó adelante, delante del menosprecio y el oprobio de los hombres. Jesús ya había tenido una preparación espiritual para todas estas cosas y es lo que nos está mostrando aquí. Fíjate, el Señor no respondía. Lo vimos la semana pasada como un gran ejemplo. El Señor no respondía, sabiendo que Él era Dios mismo, el Dios poderoso. El Señor no respondía ante esas acusaciones. Ya no hacía falta responder, ya no había necesidad. Entonces termina el versículo 11 y ese va a ser nuestro tercer punto. Versículo 11, donde vamos a ver el menosprecio de Herodes. Lo que había empezado con una gran recepción y una gran alegría, fíjate ahora en qué se traduce. Versículo número 11. Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué hizo? Le menospreció, le escarneció, le vistió de una ropa espléndida. Bueno, y volvió a enviarle a Pilato. El silencio de Jesús, mis hermanos, pone iracundo a Herodes y él responde con violencia, con escarnio y con burla, con menosprecio, con rechazo hacia la figura de Jesús, a tal punto de ponerle una ropa aparentemente de la que usaban los reyes a Jesús como una burla de que él era un rey. Y le devuelve. ¿Cómo terminó la curiosidad y cómo cambia el corazón de una persona? De un momento a otro cuando no tiene lo que quiere recibir. Entonces empieza su rechazo contra Jesús, su escarmiento y cómo simplemente se burla de él. Y lo devuelve a Pilato y así terminó este encuentro. Pero una cosa que me llama la atención es algo que se va a estudiar inmediatamente después, mis hermanos, de esto en el versículo 14 y 15. Dice Lucas: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Escribe Lucas hablando de lo que dijo Pilato. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acusáis. Versículo 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. A pesar del corazón turbado, frío de Herodes, él seguramente lo envió con una nota donde decía: yo no he encontrado algo digno de muerte en este hombre, no tengo pruebas. Claro, eso le podría traer una consecuencia jurídica, el mandar a la cruz a un hombre sin pruebas, pero fíjate que, y eso lo sabía Herodes, pero fíjate que delante de la racionalidad no había pruebas para hablar de Jesús como una persona mala. Aquí lo que nos va a decir es que Jesús es inocente, el único inocente y el único bueno que ha habido en la tierra es Jesús. Y ahí están las pruebas, que ni sus enemigos tuvieron la prueba testimonial, ni escrita, ni la manera de poder acusarle, sino que siempre sería un juicio manipulado, injusto, no riguroso, el que terminaría con Jesús en la cruz. Era la responsabilidad del hombre. Finalmente, mis hermanos, dice el versículo 12, que a partir de ese momento se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día porque estaban enemistados. ¿Y por qué nos dice este dato? Yo realmente creo que es un reflejo de todo lo que la Biblia dice acerca de cuando los hombres
se reúnen para hacer resistencia o para rechazar a Jesús. El Salmo número 2, capítulo 1 y 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, estos se juntaron a partir de ahí, como muchos lo harían en toda la historia de la iglesia, se han juntado para tratar de combatir contra Jesús, para hacer persecución a Jesús, contra el Señor y contra su Cristo. Fíjate, en Hechos se va a tomar este pasaje para hablar precisamente de eso, de los enemigos del Señor. Hechos 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se juntaron? Se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y póngale mucha atención al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciera. Y finalmente, detrás aún de este equipo de líderes que se reúnen para llevar a Jesús a la cruz, ahí viene quien estaba, el Señor, para hacer lo que Él quería. El propósito del Señor era que su Hijo muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que fuera posible el perdón de nuestros pecados y todo aquel que en Él creyere no se perdiere, sino se tuviere vida eterna. Vida eterna. De cierto os digo, dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, ha pasado a vida. Dice Juan 5:24. ¿Cómo se hace esto posible? Por el plan del Señor delante de todo lo que se está haciendo en ese momento. Entonces, mis hermanos, para concluir algunas cosas bien interesantes que podemos ver en este texto. Las ideas erróneas sobre Jesús tienen consecuencias. Y esas ideas erróneas no nos van a hacer crecer como creyentes y no van a ser, muchas veces son obstáculos para que los no creyentes vengan al Señor Jesús. Muchos están interesados, como dice Pablo, en lo suyo propio, no en lo que es de Cristo. Entonces mire que nuestra intención puede aparentar ser espiritual, pero de fondo, mis hermanos, puede haber una idea que no es la adecuada acerca de Jesús. Y eso, como ya hemos hablado, puede transmitir para nuestra propia fe engaño o autoconvencernos de una idea que realmente no tiene calificación para llamarse que Jesús pueda ser así. La pregunta es, ¿podemos revisar nuestras ideas si son bíblicas de quién es Jesús? Podemos tener un versículo, un pasaje y explicarlo siempre para dar respuesta con vehemencia, dar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y muchas veces la gente está buscando, como Herodes, esas curiosidades, esas pequeñas cosas que en muchos casos pueden tener alguna importancia, pero que no son lo fundamental acerca de quién es Jesús. Entonces, estar pensando simplemente en las minuciosidades no nos deja ver la figura de Jesús bíblica, y es a la que debemos buscar contemplar y en la que debemos buscar descansar en todo momento. Entonces, hay cosas que nos llaman la atención como a Herodes, pero que si no son respondidas o hechas a nuestra manera o de la manera que queremos, nos desaniman. Y finalmente, mis hermanos, mostramos menosprecio a las cosas
espirituales nos aburren. Quisiéramos que fueran diferentes solo para que nos entretuvieran. Esa es una gran lucha de la iglesia en este último ciclo que empezó, acerca de que muchos se van porque no se sienten bien. Pero el propósito de la iglesia no es que la predicación sea para sentirse bien, sino la predicación es para oír la palabra de Dios. Y la iglesia no es en sí misma su propósito esencial, que las personas se sientan bien, sino que puedan recibir el alimento espiritual, la leche no adulterada que nos hará crecer. Pues si estamos enfocados en lo primero, nos vamos a desanimar fácilmente. Si estamos enfocados en lo segundo, aunque tal vez no nos gusten muchas cosas, podemos estar tranquilos en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y donde tal vez pues no se hace todo como nosotros quisiéramos, pero donde se predica la palabra de Dios. Pues mis hermanos, esto era lo que les quería compartir en este día. En la voluntad del Señor nos veremos el viernes. Un abracito para todos mis hermanos. Feliz día. Chao.